noches para todos. Este es la primera clase de edificaciones de concreto reforzada con sistema de pórticos. Entonces, pues vamos a hablar un poco, ¿sí?, sobre el docente. Entonces, pues, mi nombre es Fabián Falla, soy ingeniero civil, tengo unas maestrías en estructuras metálicas y mixtas con Sigurat, un máster en cálculo de obras civiles con EADIC. Soy especialista en estructuras de la Universidad de Santo Tomás y candidato a magíster con énfasis en evaluación, reparación y rehabilitación estructural de la Escuela Colombiana de Ingenieros. Trabajo como docente para ICC Colombia desde el año 2020, desde el 2020, y como soporte técnico a partir del 2021. Tengo pues experiencia en la parte de todo lo correspondiente a la consultoría en el área del diseño estructural, especialmente en edificaciones, ¿sí? Y pues ya en edificaciones pueden ser concretos, metálicas, mixtas, mampostería, ¿sí? Y también cuento con experiencia en diseño de puentes. Bueno, pues realmente lo que vamos a ver es, me dicen que se escuchan muy bajo. ¿Ustedes me escuchan bien o se escucha bajo? Vale, perfecto. A ver si, no sé si será el sonido acá. ¿Ahora me escuchan mejor o igualmente bajo? Bueno, creo que, perdón, ¿me escuchan ahora? ¿Algo mejor o igual? Ustedes los que me escuchan bajo. Vale, perfecto. De acuerdo. Bueno, entonces, vamos a ver. Nuestra principal herramienta va a ser CIPECAD. Pues para eso vamos a saber qué es CIPE aquí. CIPE, vamos a trabajar con la última versión que salió a mitad de segundo semestre, que es la 2024. Y pues, ¿qué es CIPE? CIPE es una empresa, ¿sí?, es una empresa española, líder pues en España, ¿no?, Portugal y pues en Iberoamérica y bastantes países, y es muy potente en lo que es en el cálculo de estructuras tanto metálicas y de hormigón. También cuenta con unos módulos de instalaciones en edificaciones y otras disciplinas como acústico, térmico, incluso han venido creando un programa de arquitectura. Entonces los programas de CIPE es un punto prácticamente de reunión de bastantes profesionales diferentes, ¿sí? Podemos tener arquitectos, delineantes, hidráulicos, sanitarios, manejadores contra incendios. Eh, es un programa pues que me abarca bastantes tipos de programas y de ramas de la ingeniería, y pues sabemos que es un sinónimo de trabajo y siempre pues puesto para mejorar cada una de las actividades y pues que todo lo podamos encontrar en un mismo programa. Es realmente un paquete muy interesante que corresponde a los programas CIPE. También maneja la parte de gestión. Aquí vamos a ver netamente lo que es la parte estructural del programa. Procesos de cálculo de una estructura. Entonces es importante conocer los procesos de cálculo. ¿Por qué? Porque es que muchas personas piensan que calcular es meter los datos a un programa y que él nos arroja los resultados
ya nos volvimos diseñadores, ¿sí? Entonces, pues CIPECAD prácticamente, que es la herramienta que nosotros vamos a abordar, es un programa que nos sirve para el cálculo de estructuras de concreto reforzado. En este caso, pues vamos a hablar sobre los pórticos. Pero pues el tener el programa no garantiza que pues, tengamos un cálculo ya estructural, ¿sí? Aquí pues para lo que corresponde a realizar un diseño se necesitan conocimientos previos, todos estos los hemos adquirido bastantes en pregrado de estática, dinámica. También es importante saber sobre procesos constructivos y normativos. Eh, Mientras más nosotros sepamos de estas materias o de esto que se está hablando, pues va a ser mucho mejor el poder utilizar un programa de cálculo, no solamente CIPECAD, ¿sí? Sino que cualquier otro programa de cálculo. Recuerde que estos son herramientas. Yo siempre pongo un ejemplo y digo que si yo no sé sumar, ni dividir, ni multiplicar, pues no voy a poder utilizar una calculadora. Entonces eso mismo pasa así con todos los programas de cálculo. Sin embargo, pues CIPE es un programa muy intuitivo, ¿sí? Muy amigable con el usuario. Entonces, pues en este diplomado la verdad lo que vamos a hacer es que el estudiante conozca conceptos prácticos del programa, ¿sí? Para que así puedan abordar con mucha más facilidad un diseño estructural y de esta forma pues pueda afrontar un sistema en el que para este caso vamos a dar pórticos y sepan qué es lo que se le inserta a un programa, o por lo menos al programa CIPECAD, cómo abordar un proyecto, ¿sí? Y de esta manera pues poder sacar adelante un proyecto de estos, ¿sí? En pocas palabras, también todo lo que nosotros aprendemos es muy importante poder monetizar y asimismo pues incrementar cada uno de ustedes ingresos. Entonces, lo primero que debemos nosotros hacer es determinar cuáles son las fases de cálculo. En muchas ocasiones en las universidades nos enseñan a calcular una viga, a calcular una zapata, a calcular una columna, pero no sabemos cómo iniciar para un proyecto real, no sabemos qué necesitamos, ¿sí? Aquí pues podemos tener personas ya con experiencia, pero pues muchos no tendrán la experiencia. Entonces, con respecto a un proyecto, para nosotros diseñar un proyecto estructural, lo primero que tenemos es una información importante en el cual están los planos arquitectónicos. Entonces nosotros siempre como primera instancia vamos a pedir lo que son planos arquitectónicos. Los planos arquitectónicos pues es la información base de la geometría de lo que vamos a diseñar. Entre más detallado esté el plano arquitectónico, pues va a ser mucho, mucho mejor para nosotros, para entender el proyecto. Es importante que tengamos plantas, tengamos cortes y fachadas. Eso es lo importante del proyecto arquitectónico. Y luego, si es posible, poder tener planos de instalaciones. Sin embargo, pues en nuestro medio siempre se da que el primero en estar son los arquitectónicos y de ahí a la par se empiezan a realizar eléctricos, estructurales, sanitarios. Pero pues lo importante con lo que podemos iniciar son los planos arquitectónicos. Con los planos arquitectónicos nosotros podemos ya con la experiencia realizar predimensionamientos, ¿sí? Y algo muy importante es poder contar con el estudio de suelos o el estudio de geotécnicos. Hay dos factores importantísimos a sacar, o sea, no quiere decir que todos los otros no sean importantes. Entonces, ¿qué es importante el estudio geotécnico? Entonces,
Entonces la capacidad portante, que es lo que nos va a decir cuánto puede soportar el terreno, y el perfil del suelo. El perfil del suelo, pues, dependiendo del perfil del suelo, si es tipo A, B, C, D o E, asimismo nos van a amplificar las respuestas dinámicas y por lo tanto se amplifica o no lo que son las fuerzas sísmicas. Entonces es importante nosotros contar con eso. No veremos usos de cada estancia. Con estos usos comprobaremos que el diseño satisfaga normativas vigentes en cuanto a análisis sísmicos, incendios y dichos usos de derivación de la resistencia al fuego y otros tipos de elementos. Pues prácticamente tenemos que conocer asimismo la ubicación exacta del edificio para determinar correctamente las cargas de vientos, nieve y también todo lo que corresponde a sismo. Entonces, nieve, todos sabemos que las cargas de granizo, dependiendo de la altura, así se asignan cargas de granizo. Importante también del tema de ubicación, por si es una zona costera y me pega fuerte el viento, posiblemente yo tengo una edificación aquí vecina y aquí tenga otra vecina y pues la aplicación del viento simplemente sean por estos dos costados, por lo menos para toda la edificación. ¿Hay alguien que está levantando la mano? Ingeniero Carlos Jiménez, ¿nos puede escribir la pregunta, por favor? Bueno, eh, con respecto, con respecto al estudio del edificio, una vez conseguido y ordenado pues todos estos datos, procedemos a analizar un diseño posible en el que determinemos que en nuestra primera implantación como estructura va a ser un elemento estable, ¿sí? Tenemos que ser muy racionales al momento de nosotros ubicar, ¿sí? Y seleccionar las dimensiones de los elementos. Tenemos que ser muy lógicos con estos y pues de acuerdo a los parámetros que tengamos en cada uno de las edificaciones, asimismo pues serán los elementos. Entonces yo pongo un ejemplo, zonas sísmicas altas. En zonas sísmicas altas, por lo general, no estoy diciendo que siempre, pero sí he tenido proyectos en los que en muchas ocasiones las secciones grandes corresponden más a control de derivas que la misma resistencia que pueda llegar a alcanzar el elemento, ¿sí? Eh, de igual forma también hay que ver algo muy importante y es que la estructura se mira como un global, ¿sí? No se va a mirar como un solo elemento. Entonces es importante tener una concepción global de la estructura. Entonces, de la tipología de la losa, la tipología del sistema estructural, ubicación de cada uno de los elementos estructurales, asimismo como cimentación, y tener, digamos, diferentes también alternativas, si se puede, arquitectónica, si se pueden, y estos, digamos, criterios de alternativas de soluciones estructurales lo limita mucho lo que corresponde a la arquitectura. Entonces, eso es lo que corresponde al diseño de edificio. Y luego, digamos de que ya ubiquemos nuestros elementos estructurales, en muchas ocasiones nuestro primer proyecto no nos da nuestra primer concepción de nuestra estructura nos da. Entonces, pues gracias a los programas de cálculo determinamos y revisamos el comportamiento global de la estructura y determinamos en dónde necesitamos reforzar o cuando yo digo reforzar es realizar unos elementos más grandes o ubicar otros elementos estructurales en sitios estratégicos de acuerdo pues al comportamiento de la estructura.
Ingeniero Carlos, ¿tienen alguna pregunta? Creo que tiene la mano arriba. Ingeniero, ¿Sí? si gusta, les puedo dar permiso a los ingenieros que tengan la mano levantada, pues para que se les habilite el micrófono, para que puedan hacer las preguntas. Vale, perfecto. Sí, ya estamos en la primer clase. Entonces, con eso se le puede habilitar el micrófono. Por acá me están diciendo que no se escucha el ingeniero Ismael. Todos me Pues escuchan. sí, sí, se le escucha fuerte y claro, ingeniero. Ingeniero, revise porfa sus auriculares o su altavoz, por favor. Bueno, entonces, luego de que nosotros tengamos la concepción de lo que es la estructura, pues vamos a introducirla en el programa. Una vez estudiando pues todos los datos, lo que hacemos es comprobar si que no se tengan errores geométricos en el chequeo del programa y prácticamente configurar desde un inicio todo lo que tiene que ver con el programa para introducir lo correspondiente al modelo. Luego de que hayamos introducido todos los datos en el modelo, todos los datos como la geometría, resistencia de materiales, dimensiones de los elementos, nos vamos a darle calcular. Entonces es importante tener un concepto importante y no solamente con darle aquí calcular ya tenemos el diseño estructural, ¿sí? Prácticamente es aquí donde se inicia pues el momento de la ingeniería estructural en donde determinamos de acuerdo al comportamiento que se tenga de la estructura si funciona lo que hemos planteado inicialmente o tengamos que hacer algún tipo de cambio. Muy posiblemente esto se mejora con la experiencia, ¿sí? En donde pues uno ya con un simple vistazo de la planta arquitectónica puede determinar cómo, de las plantas arquitectónicas puede, digamos, predecir cuál va a ser el futuro comportamiento de la edificación. Entonces, luego eh, sigue la comprobación de resultados. Entonces, aquí CIPECAD pues calcula como todos los otros programas por el método de las matrices de rigidez, ¿sí? Es un método que relaciona los esfuerzos de nudo con desplazamientos. Esto requiere un cálculo de un sistema de tantas ecuaciones como 6 veces el número de los nodos. Es un análisis matricial, que vemos las matrices, ¿sí? Y pues todos sabemos que estos dependen del modo de elasticidad, de inercia, de longitudes de los miembros y pues en fin un tema teórico que todos nosotros los ingenieros civiles vimos pues en el pregrado. Entonces, prácticamente aquí lo que nos interesa es el predimensionamiento de la estructura, ¿sí? Que se deduce automáticamente. Entonces, si vemos, por lo menos es muy importante valores, ¿sí? A tener en cuenta. Ahora por lo menos aclaro que si muchas veces nos cumplen desplazamientos y todo, y resulta que cambiamos secciones, pues estamos cambiando inercia y por ende tenemos que estar volviendo a recalcular toda la obra. ¿Sí? No sé si de pronto a algunos les ha pasado, cogen programas y empiezan a editar y como en la parte de diseño la columna no le dio, ahí mismo les parece fácil ampliar la columna y, y ya presentarla como resultado. Entonces es importante saber de que tenemos acá, dice que
en su primer cálculo con todos los datos se analizan las estructuras y se decide modificar cualquier cosa que afecte la matriz de rigidez a los esfuerzos aplicados a la relación de la estructura con su entorno, se está de manera implícita deshaciendo el cálculo realizado, por lo que se debe recalcular. Entonces, recuerde, con respecto a la matriz de rigidez que se tienen o trabajan los programas, si se modifica algún valor de esta matriz, prácticamente nosotros tenemos que volver a recalcular toda la obra. Sí, así, eso es prácticamente en todos los programas. ¿Sí? Entonces es natural pensar que si varían las cargas, el cálculo anterior que se ha hecho ya no vale. Pasa igualmente si se cambian relaciones de la estructura con el exterior o si se modifica el área de una sola barra de la estructura. Varía todo el cálculo. En resumen, hay que analizar los resultados de todas las estructuras y recalcular cada vez que se cambien los datos de la misma. Solo cuando se esté satisfecho de todos los resultados se pasará a la siguiente fase. Entonces, ¿cuál es la siguiente fase de la estructura? Pues viene siendo lo que es el diseño estructural. Entonces, nuestra primera fase, cuando introducimos el modelo, cuando analizamos y vemos que ya todo está ok, esta es nuestra primera fase, el análisis. Luego viene la fase del diseño estructural, que el diseño estructural, en resumidas cuentas, es ponerle el acero. Entonces, la labor del programa consiste esencialmente en el cálculo de los despiezes de cada elemento de la estructura. De cada barra se propone un predimensionamiento y el programa, en función de las cargas que dicha barra soporta, de sus vinculaciones de las condiciones de la norma y de las opciones de carga. Entonces, a veces es necesario editar los armados. Ahora, si yo edito armados, no tengo que recalcular la obra. Algo muy importante. ¿Sí? Si yo cambio los aceros, no tengo los aceros de un elemento en concreto reforzado, no tengo que cambiar, recalcular toda la obra. Aquí ya prácticamente esto es lo que nosotros conocemos como el diseño estructural. Entonces, para conseguir un mejor funcionamiento de estas barras, para lograr armados más fáciles de montar en obras, es muy conveniente simplificar y ordenar los despiezes para conseguir unos planos claros y una estructura fácil de conseguir. Entonces, todo esto lo hacemos con el programa ZIP. Entonces, vamos en la parte de diseño y, por último, nosotros también encontramos la salida de resultados. Esta salida de resultados pues corresponde a lo que son memorias de cálculo, despiece de barras optimizados tanto en cuantías como en colocación de la obra. Y pues vemos aquí unos ejemplos de planos, que es una documentación que nos entrega el programa, y una documentación que corresponde a las memorias de cálculo. Durante el recorrido del diplomado vamos a llegar hasta esta fase, ¿sí? Prácticamente esto es como una introducción de lo que vamos a hacer durante el recorrido del diplomado. Permítame un segundo, yo voy a abrir el programa, ¿sí? Permítame un segundo, por favor. Estoy creando aquí una carpeta. Y vamos a empezar con la configuración. Por el momento, ¿alguien tiene preguntas? Este es el programa que vamos a utilizar, el programa CIPECAD. Ya estoy compartiendo mi pantalla. Ustedes pueden visualizarlo, ¿verdad?
Si esta es la carpeta que he creado, voy a guardar. Entonces, vamos a explicar algo muy sencillo. Aquí este es nuestro primer vista del programa ZIP. Aquí tenemos un tema de archivos y acá tenemos un tema de unos ficheros. Entonces, archivos, cuando vamos a crear una nueva obra o vamos a gestionar una ruta del archivo, si le damos nueva obra, pues se nos abre una ventana en donde vamos a poder crear un nuevo archivo con una nueva ruta, gestionar archivos en donde tengo opción abrir, nuevo, copiar, borrar, buscar, comprimir, descomprimir, enviar, compartir y ejemplos. Y aparte de eso tengo unos ejemplos. Acá le voy a decir que todos. Entonces, de los siguientes ejemplos, pues tengo algo que se llama nave agrícola, que todos ustedes deben también tenerlo en el programa ZIPE. Si realizo una vista 3D, esta es una nave agrícola que se realizó en el programa ZIPECAD. Es más, miren, pueden visualizar que tiene hasta una escalera metálica. ¿Sí? Como ejemplos también se tiene un parqueadero, que este es nuevo, con los módulos de rampas. Entonces vamos a hacer un 3D y prácticamente este es el nuevo modelo que ha creado el programa ejemplo, perdón, con una opción de rampas. Entonces aquí pues el programa ya puede definir todo lo que corresponden a unas rampas para un parqueadero. Si nosotros vamos aquí, ejemplo práctico de cálculo, manual, también tenemos otro ejemplo. A ver qué otros ejemplos tenemos acá. Forjados reticulares. Ese es con el que ZIPE inició. Se tiene igual cada uno de estos ejemplos. Entonces, vamos a iniciar con nuestro ejemplo y vamos de una vez a configurar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es entrar a configurar el programa. Entonces, yo ubico esta carpeta, me voy aquí a nuevo y busco la carpeta en examinar. Aquí copio mi ruta y le voy a dar pórticos. Y voy a poner la fecha de hoy, 31/07/2023. Guardar, y acá en la opción de descripción pues le puedo poner el mismo nombre si deseo y le doy a aceptar. Resulta que ahora, no sé si ustedes, las personas que ya lo habían tenido antes, había que instalar el Bean Server Center, que se mostraba en este punto, y era como la opción que teníamos para vincular proyectos entre los mismos proyectos de ZIPE. Entonces en este caso pues le voy a decir aquí que no lo vamos a vincular porque todo lo vamos a manejar dentro de ZIPECAD, y le voy a indicar al programa que esto es una obra vacía. Entonces, como obra vacía, le doy a aceptar y este es lo primero que nosotros tenemos. Ahora, tenemos una descripción. Aquí podemos poner otra descripción. Aquí podemos tener una casilla de comentarios. Resulta que muchas veces nosotros con un único modelo no hacemos nuestro diseño estructural. Entonces yo puedo guardarle versión 2 y aquí puedo colocarle una nota adicional. En esta versión 2 se modificó la cimentación de esta forma. Luego aquí puedo versión 3 y puedo estar escribiendo notas. Bueno, ahora nos vamos con lo que son los códigos. Los códigos o las normativas que nosotros tenemos para lo que corresponde al diseño estructural. Para este caso,
Para el hormigón, vamos a trabajar con la normativa colombiana, entonces, que es la NSR10. Sin embargo, pues también tenemos Eurocódigos, ACI en su última actualización, que es la 19. Y tenemos NSR10. Acero conformado. Entonces, en lo que corresponde al acero conformado, pues en Colombia sería el capítulo F, pero pues que es la misma normativa americana, que corresponde a ISI S100 del 2016, el RFD. Entonces dejamos esta por defecto, acero laminado. Resulta que SIPE realizó una última actualización en los programas SIPE. Bueno, aquí estoy utilizando la versión 2024A. En la 2024B ya tenemos la última de aceros, que es la 2022-360 del 2022. Y vamos a dejar aceptar. Entonces, perdón, yo cierro esto. Voy a volver a hacerlo, pero pues con la versión de SIPE 2020, la B. Ya no sé por qué me salió esta. SIPE menú. Aquí ya tenemos la B. Nuevamente abro, que fue la que salió. Y aquí documentos de trabajo, ICC. Nuevamente le va a dar nuevo, examino. Lo que estoy haciendo aquí es buscando nuevamente la ruta. Ya les digo dónde quedé. Por favor, no presten atención aquí. Reemplazar, aceptar, ¿sí? Estos pasos ya los hemos repetido, ahora vacía. Bueno, se ha quedado pensando. Y aquí fue donde quedamos. Entonces estábamos configurando las normativas. Aquí acero laminado. Yo les comenté que, mire, ya para la 2024B ya tenemos el ISC 360 del 22 con esa actualización. Porque aquí, bueno, aquí queda esta parte. Madera. Resulta que nosotros también tenemos código madera. Nuestro código de madera, pues si vemos con el americano, sería el ANSI AWC NDS del 2015 por el método ASD, que son los estados límites de servicio. Y en aluminio, pues lo único que tenemos es el Eurocódigo. Aquí le vamos a dar a aceptar. Eso viene a lo que son las configuraciones de normativas. Luego viene a hormigones o concretos. El programa trae una gama de resistencia de los F' sub C de 100 hasta los 700 kilogramos centímetros cuadrados. Entonces vamos a decir que es un concreto de 210. Forjados quiere decir que todo lo que me corresponde a un nivel de entrepisos. Entonces aquí son vigas. Forjados quiere decir vigas y losa. Forjados es como decir el nivel de pisos. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir. Cimentación. Vamos con todo lo que corresponde a pozos romanos, que pozos romanos es lo que nosotros conocemos como caisson. Pilares, que es lo que conocemos como columnas. Vamos a dejarlo todo en 210 y vamos a dejar los muros en 210. Bueno, vamos a entrar a un tema también importante, que es elementos de cimentación. Y vemos que aquí dice situaciones persistentes y vemos que aquí nos dicen situaciones sísmicas accidentales y hay dos valores. ¿Alguien me puede decir si qué valor es este o con qué diferencia es? Voy a poner un ejemplo.
Voy a decir que este es 2. ¿Qué valor se colocaría acá? Bueno, mientras ustedes hacen eso, yo voy a ir abriendo mi norma, la normativa. Bueno, correcto. Resulta que por acá me están diciendo el primero es estático y el segundo es dinámico. Para muchos ingenieros de pronto esto es nuevo, ¿sí? Oiga, pero ¿por qué dos capacidades portantes? Sí, resulta que la NSR10 les pide a los geoteknistas y nosotros como diseñadores, pues tenemos que diseñar con los dos. La norma nos indica en el capítulo A que la cimentación también se diseña con sismo y los factores de capacidad portante cambian, ¿sí? Acá, digamos, les voy a dar como un abrebocas para que ustedes puedan justificar estos valores con el geotecnista, ¿sí? Entonces, resulta que ustedes siempre han escuchado el factor de seguridad de 3 para el estudio de suelos, pero resulta que para la parte dinámica hay un factor de seguridad de 1.5. ¿Esto qué quiere decir? Que si para condiciones estáticas yo tengo una capacidad portante de 6 dividido 3, pues esto es 2. Pero si voy a utilizar un factor de seguridad, aquí porque utilizo un factor de seguridad de 3, ahora voy a utilizar un factor de seguridad de 1.5, 6 dividido 1.5, esto sería igual a 4. Entonces, cuando yo esté revisando mi cimentación ante condiciones estáticas, este es el valor con el que tengo que chequear. Y cuando reviso mi cimentación ante condiciones dinámicas, con este valor es el que tengo que chequear. Entonces es muy importante eh, realizar este chequeo, que es lo que nos está pidiendo acá el programa. Entonces, yo acá les voy a colocar un valor de 4, ¿sí? Pero esto es muy importante que ustedes los exijan en sus, en los estudios de suelos que dan. Yo actualmente soy revisor de la curaduría segunda de la ciudad de Neiva y yo les pido cuando reviso los estudios de suelos que me den, digamos, las capacidades portantes, diferentes capacidades portantes para cada una de las combinaciones. Y por lo menos acá ya es muy raro el estudio de suelo de que no den las diferentes capacidades portantes para las combinaciones. Entonces eso es importante. Entonces con eso ya sabemos qué es esto. ¿Por qué? Porque es que resulta que en muchas ocasiones le dejaban la verificación de las situaciones sísmicas al estructural y el estructural utilizaba este mismo valor. Y pues si yo utilizo aquí 2 y aquí utilizo 2 pues en zona sísmica alta o intermedia, pues la cimentación me va a salir una locura, me va a salir cimentaciones muy grandes y es cuando empiezan a decir es que el programa sobredimensiona. Entonces es muy importante saber qué es lo que está realmente haciendo el programa. Entonces ya con esto activo aquí consideraciones de viento, consideraciones de sismo, sin embargo, pues para la cimentación nuestra norma no considera viento, sin embargo, pues las podemos dejar. Aceptar. Entonces, claro, es hasta aquí esta parte. Vale. Luego vamos a entrar a lo que es la configuración de los aceros. Si alguien está alzando la mano, ingeniero Alexander, puede hablar por el micrófono. Muy buenas noches. Buenas noches. Mira, una pregunta. Cuando tú haces la relación de 6 sobre 3 o 6 sobre 1.5, ese 6, ¿qué es lo que está representando? Porque, digamos, en el estudio de suelos tú nos comentabas de que teníamos que tener en cuenta la capacidad portante del suelo. Sí. Y la capacidad portante del suelo, digamos, que hubiese sido 2. En este caso, ¿cuánto sería ya teniéndolo como sismo? Si tú tienes que el factor de seguridad No, es no, no, 3. no.
¿O Lo cómo que es? pasa, lo que o- pasa es que para ellos darnos una capacidad portante del terreno, antes dan la capacidad miscible, ¿sí? Ya la capacidad admisible ha sido afectada por un factor de seguridad, ¿sí? Yo lo único que hago es devolverme. O sea, cuando generalmente los geotecnistas dan la capacidad portante es porque ya la afectaron sobre este valor, ¿sí? Entonces, cuando la que ustedes revisan en los estudios de suelos, ya tienen aplicado este valor. Pero entonces a ustedes en las recomendaciones o en los estudios geotécnicos siempre le dan es una capacidad portante. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo, 2, ¿sí? Cuando deberían darle por lo menos 3 que son con estos factores de capacidad, ¿sí? Factores de seguridad indirectos. ¿Sí me hago entender ahí, ingenieros? Digamos, digamos, si la capacidad portante, como tú nos estás comentando, es 2, ¿cuánto 2. deberíamos colocar o cómo deberíamos colocar los datos? ¿O siempre son como tú nos dices, siempre No, 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 independientemente de la no. capacidad De- portante, no, colocamos? esto funciona solo para zapatas, ¿sí? Y para pilotes en punta. Entonces, voy a poner un ejemplo. El estudio de suelo nos dice que es 2, ¿sí? Entonces, uno se va un poquito más atrás del estudio de suelos y los geotecnistas dicen la capacidad portante ha sido afectada por un factor de seguridad de 3. Entonces, yo lo que hago es multiplicar este 2 por 3. Entonces, sé que la tensión del suelo inicial es 6, ¿sí? Entonces lo que hago es devolverme y voy a aplicarla para sismo. Entonces como sé que es 6, la divido por 1.5. Entonces para sismo sería 4 como resultado. Pero ellos casi siempre entregan es 1. Déjenme, yo les voy a tomar unas fotos a unos estudios de suelos en donde nos dan las 3 capacidades portantes. ¿Sí? Digamos para aclarar. Esto ya entra más a un tema geotécnico. ¿Sí? Simplemente es que ustedes tengan el criterio de decir, ingeniero, solo tengo la capacidad portante ante cargas estáticas, deme también ante cargas dinámicas. Y si él le dice, no, pues es que es la misma, pues ustedes tienen un criterio para decirle, no, ingeniero, no es la misma porque la norma me está diciendo que el factor de seguridad es tanto. ¿Sí? Sí, prácticamente es decir que es la mitad, mitad de la Sí, estática. sí, correcto, Ok, gracias, ingeniero, muy amable. con gusto. Por acá, Frederick tiene la mano arriba. Sí, señor, buenas noches. Sí, la pregunta mía era con respecto al módulo de elasticidad de los concretos, ¿cómo lo está manejando el programa? ¿Con 3.900, 4.700 o cómo lo está sacando? Ya vamos para allá, ¿sí? Digamos aquí, el programa los está sacando con 4700. Ya vamos a ver eso en una memoria de cálculo, ¿sí? Pero voy a poner un ejemplo. Si nosotros deseamos tener una capacidad, un módulo de elasticidad diferente o crear un concreto, le podemos dar acá, ¿sí? En F' sub C y crear una referencia, darle la resistencia, el módulo de elasticidad y el peso específico. Eso sí, si PECAD utiliza un peso específico de 2500, ¿sí? De los concretos que tenemos acá. El programa utiliza un peso específico de 2500. Gracias. Con gusto. Señor Alexander tiene la mano arriba. Bueno. Luego de esto, pues nos vamos aquí a una configuración de por posición. Es muy importante esta configuración para ayudarnos con optimización en el diseño. ¿Por qué optimización? Porque pues podemos decirle al programa que nos haga ciertos diseños ya predeterminados. Vamos a verlos. Vamos a parar aquí en por posición. Qué pena, ¿tienen más preguntas o claro hasta dónde vamos?
Bueno, entonces vamos a ver aquí la configuración de pantallas, muros y ménsulas. En este caso pues vamos a configuración solo que corresponde a columnas. Entonces nos vamos acá y nos dice tablas de armados. Las tablas de armados pues vamos a ver las tablas de armados para pilares o para columnas. En este caso pues estamos considerando simplemente armaduras longitudinales de media, 5 octavos, 3 cuartos y pulgadas. Aquí no tenemos la de 7 octavos, entonces, y para estribos de 3 octavos. Entonces voy a activar, ¿sí?, una barra de 7 octavos, le doy aquí para que se marque de color verde con churito. Y si quiero pues activar otro diámetro de barra para estribo, pues lo podemos hacer acá. En este caso pues le voy a dar a aceptar y vemos que ya me considera la barra de 7 octavos. Entonces tenemos también lo que corresponde a una separación libre mínima entre barras de 5 centímetros y una separación máxima entre ejes de barras de 30 centímetros. ¿Qué quiere decir eso? Que si esta es mi columna, ¿sí? ¿Sí? Y si mi separación de aquí a acá me dice que es de 5 centímetros, no me va a colocar barras, pero si es mayor a 30 centímetros, me puede el programa automáticamente estar colocando una barra acá. Bien, o sea que prácticamente este rango de separación va de 5 a 30 centímetros. Me está preguntando aquí qué es el lado mínimo del pilar o de la columna a partir del cual colocar las barras en las caras es de 25 centímetros. ¿A qué corresponde con el programa? Dice las caras. Resulta que estas vértices son las esquinas. Entonces las caras corresponden acá, acá y acá. Entonces a partir de 25 centímetros el programa me va a colocar barras en las caras. Luego nos dice que la cuantía geométrica mínima. Nosotros por ANE Serie 10 nos dice que la cuantía geométrica mínima en columnas es el 1% y la cuantía geométrica máxima es el 4%. El 1% pues corresponde por ya de bastante congestión de acero. Perdón, el 1% corresponde a una cuantía mínima, ¿sí?, de relación que tenga las aceros longitudinales, y la cuantía geométrica máxima corresponde a no congestionar tanto el agregado con respecto al acero. Luego tenemos algo aquí que nos aparece para columnas rectangulares. Entonces yo puedo combinar barras de media en las esquinas con barras de medias en las caras. Entonces puedo tener aquí todo esto barras de media. Entonces que estas, voy a poner un ejemplo que no dibujo muy bien, pero pues que todas estas sean de media. Y la separación de estribos, voy a tener una separación de estribos de máximo de 20 centímetros. Luego puedo tener una barra de 5 octavos en las esquinas y puedo estarlas combinando en cara con media y 5 octavos. ¿Qué quiere decir? Que estas pueden ser de las esquinas de 5 octavos y estas de las caras pueden ser en media o pueden ser de 5 octavos. Y separación entre estribos a cada 25 como separación máxima. ¿Listo? Entonces digamos que es una tabla que se empieza a armar aquí por lo menos con 7 octavos. Yo le puedo decir que con 7 octavos en las esquinas me marque con barras de 5 octavos, 3 cuartos y pues también de 7 octavos, que me marque esta parte también 7 octavos, y activar estribos de 3 octavos. Esto para columnas rectangulares. Resulta que el programa también me permite clasificar mis columnas circulares, y yo le puedo decir que las longitudinales, las transversales de aquí de 3 octavos, y esto tendríamos en configuración de columnas tanto circulares como rectangulares. Ahora viene algo también importante de la separación libre mínima entre barras. Aquí esta separación mínima entre barras ya corresponde a lo que son los estribos, ¿sí? Entonces en los estribos nosotros le decimos, oiga, programa, la mínima separación son 5 centímetros, de ahí pues hacia arriba. Entonces vamos a ver disposiciones de estribos. Entonces en disposiciones de estribo tenemos la siguiente: estribos en S, estribos en C con ganchos a 135, a 180 o una doble rama.
Entonces por defecto tenemos cargado esto. Estas configuraciones vienen para tanto columnas rectangulares como para columnas circulares. Entonces, arrastramiento de barras longitudinales mediante estribo. Aquí nosotros podemos tener una ayuda, y esto es lo que corresponde al arrastramiento de barras longitudinales mediante estribos. Entonces lo que corresponde a las famosas ramas, estas azulitas. Entonces me dice que atar al menos una cada dos. Si me dice que atar una cada dos, quiere decir que yo tengo esta columna, tengo mis aceros longitudinales, tengo mi estribo, y si me dice una cada dos, quiere decir que esta ya está, esta sí, aquí me ata esto, y pues aquí no puedo continuar porque aquí ya tengo otro estribo. Entonces si tuviéramos más, prácticamente sería de barra longitudinal de por medio, ¿sí? Entonces aquí digamos que una de por medio, entonces tendríamos de la siguiente forma. Entonces esta pues es el estribo, entonces no, sí, no, sí, digamos que esta parte no, sí, no, y estas prácticamente en rojo seríamos las que estaríamos haciendo si tenemos esta opción. Entonces podemos tener atar al menos una cada 3, cada 4 o cada 5. Entonces yo dejo por defecto una a cada 2. Y la otra opción también podemos tener separaciones máximas entre barras no atadas a la siguiente barra, o sea, un SM. ¿Qué quiere decir ese SM? Lo tenemos aquí en la figura. ¿Cuál es la separación máxima que yo puedo tener entre barras no atadas? ¿Sí? Ese sería, entonces, para este caso, pues mi SM sería este. Separación máxima entre barras no atadas. Arrastramientos de barras longitudinales, luego sigue estribado principal. Entonces podemos colocarle, para el estribo principal se utilizará solo un cerco perimetral, o podemos colocarle para el estribo principal se permite el uso de cercos solapados con los siguientes criterios. Entonces esto corresponde a un surco o un estribo, como le llama el programa, solapado, que quiere decir que me llega en este punto y el otro se me empalma en este punto, ¿sí? En lugar de tener un solo estribo. Entonces esto es lo que se le llaman estribos solapados, y los podemos configurar acá. El programa SIP. Entonces la relación mínima entre el lado mayor y el lado menor del pilar son 2, dimensiones mínimas del lado mayor al pilar es 4, dimensiones mínimas del lado mayor el pilar es 150, el lado máximo de un cerco 1 metro. Entonces aquí podemos, un ejemplo, si ya tenemos pues columnas muy grandes, la recomendación es utilizar estribos de esta forma, que también son válidos. Solape mínimos entre cercos adyacentes pueden ser los 20 centímetros, solape máximo entre cercos adyacentes, LS, ¿sí? 50. Entonces vemos acá, cuando hablamos del solapamiento, esto es lo que conocemos como LS, longitud del estribo, y LP, que es el porcentaje de arrastramiento. También tenemos todo lo que corresponde a estribado secundario. Permite el estribo de secundarios cerrados cuando el estribo principal sea perimetral. Entonces vemos aquí nuevamente. Entonces resulta que tenemos un estribado perimetral principal, que es todo esto, y podemos tener estribados secundarios cerrados que corresponden a estos en las columnas. Esto es como configuración del programa. Entonces igualmente tenemos para el tema de circulares, entonces permitir el uso de ramas simple, permitir el uso de estribos secundarios cerrados y permitir el uso de estribos secundarios en formas cuadradas para perfiles circulares. Si tenemos alguna duda, podemos dar aquí. Entonces podemos tener estas barras simples o podemos tener estos estribos secundarios de esta forma, o cuadradas,
de esta otra forma. Aquí, después de que nosotros configuremos este tema de columnas, le podemos dar aquí grabar como opción por defecto. Bueno, acá me están haciendo una pregunta en CIPECAD: ¿cómo se configuran las secciones agrietadas o factores de reducción de inercia? Bueno, en CIPECAD no se hace eso. ¿Por qué? Porque es que ese factor es para calcularlo de dos formas, ¿sí? A ver, eso está aquí en el título C10. Ustedes van a decir, pero ¿por qué no se pueden calcular con secciones inercia? Resulta que el C10 es el que me calcula esta parte, ¿sí? Me bajé mucho. Es importante tenerlo en cuenta. Resulta que cuando nosotros vamos a diseñar, hay algo que se llama efectos desveltes de los elementos. Si yo utilizo, y la normativa me da dos criterios. Nosotros utilizamos factores de desveltes de elementos cuando el KLU sobre el R es menor o igual a 22. Entonces ahí ya empezamos a utilizar los efectos del desveltes, ¿sí? Y para los efectos desveltes hay dos métodos. Entonces hay tres métodos. Este es el de homograma, ¿sí? Aparte del de homograma está el análisis estático de segundo orden, que corresponde al de reducciones de inercia, como pueden ustedes ver aquí: módulo de elasticidad, inercia en cada uno de los materiales. Y aparte de eso, hay un procedimiento de magnificación de momentos. Este procedimiento de magnificación de momentos es el que el programa CIPE utiliza. Entonces, en el momento en que nosotros deseamos reducir inercias, hay que saber para qué lo estamos haciendo. Si lo vamos a hacer para el criterio de efectos desveltes en los elementos a compresión, columnas en este caso, pues CIPE ya lo está haciendo por el método de magnificación de momentos. Entonces, no es necesario utilizar los factores de reducción de inercia. ¿Quedó claro, ingeniero William? Vale. Bueno, ¿por ahí alguien tenía la mano arriba? Señor, la pregunta es, si tenemos toda esa configuración de flejes, él permite calcular, por ejemplo, curvas de momento curvatura, y permite calcular la resistencia del concreto confinado. No, lo que pasa es que eso ya es otro tipo de análisis. En el momento no. El único el que hace es el diagrama de iteración a flexocompresión, pero el otro de momento curvatura no. Digamos que momento curvatura se utiliza más para otro tipo de análisis, pero actualmente no. Actualmente no. Vemos que lo incorporen pronto, es muy útil. Sí, sería bueno. Yo sé que actualmente el motor de cálculo de CIPE no lo hace, pero ellos ya tienen autorización por el motor de cálculo de OpenSys. Entonces vamos a tener análisis no lineales más adelante en los programas CIPECAD y CIPE3D, porque pues en el programa de conexiones de CIPEConnect ya tenemos el OpenSys, que es un motor de cálculo en el cual se puede revisar análisis no lineales. Incluso ya tiene en donde se le pueden chequear pandeo a cada a cada uno de los modos en una conexión. Entonces sí, pues prácticamente cuando utilicemos esa curva de momento curvatura, la utilizamos mucho más para hacer, digamos, como hasta dónde me llega el comportamiento de la estructura para análisis inelásticos, ¿sí? Pushover, perdón, plástico, sí. Bueno,
Luego hay unas tablas de armados horizontales de pantallas que no los vamos a ver, armados verticales en pantallas no, ménsulas tampoco, armado de estribos en ménsulas tampoco. Ahora, esta tabla de armado de pilares es importante saber que es como para que el programa me dimensione, ¿sí? Porque nosotros cuando estemos ya en el diseño podemos cambiar eso las veces que se quiera la disposición del armado. Bueno, entonces tenemos aquí reducción de longitudes de anclajes en los pilares, entonces para todas las barras se recomienda la reducción de longitudes de anclajes y de solapas en pilares debido a tensiones de trabajo en las barras inferiores de máxima admisible, ¿sí? Y nosotros podemos tener esto información también. Dejamos este valor por defecto, criterios de simetría. Estos son porcentajes de criterio de simetría para las barras longitudinales, criterios de continuidad. Entonces, los criterios de continuidad, cuando ustedes diseñan columnas, no sé si les ha pasado, pero a mí sí me pasa bastante, es que usted voy a poner un ejemplo, aquí le dan 4 barras de 5 octavos y va a diseñar aquí arriba y resulta que con las 4 de 5 octavos no le da, tiene que meterle más. Entonces resulta que a mí me ha pasado bastante y eso es normal, pero pues que encuentren unos planos así no quiere decir que esté mal diseñado, pero sí pues como una incongruencia. Entonces este criterio de continuidad nos permite entonces que el diámetro de las barras de las caras deben ser mayor o igual que el del nivel superior, el número de barras en las caras debe ser mayor o igual al del nivel superior, si aplican o no aplica cada uno de los criterios. Le damos aquí a aceptar, pilares metálicos no vamos a ver, factor de cumplimiento exigidos en muros y pantallas tampoco, opciones de ménsulas cortas no, pilares secundarios frente a la acción sísmica. Bueno, llegamos a un tema importante, resulta que ¿qué nos define a nosotros si un elemento es sísmico o no? Bueno, a nosotros nos define si un elemento es sísmico o no, es aquel elemento que nos aporte una rigidez a la estructura, ¿sí? Entonces, esto no es muy común aquí en Colombia, pero digamos en Estados Unidos es muy común yo tener esto, ¿sí? Y tengo aquí una columna y le digo, no, es que esta columna no hace parte del sistema sismo resistente y yo le quito la inercia y no hace parte del sistema porque no me va a aportar ninguna rigidez, ¿sí? Pero me está ayudando a sostener esta viga, ¿sí? Entonces aquí, digamos, es muy confuso, ¿sí? Cuando se quiere trabajar de esta parte. Digamos, ¿cuál es el criterio? Si esta columna está pero no hace parte del sistema sismo resistente, las cargas horizontales que lleguen, pues me las va a tener que resistir este elemento y este elemento. Y al estar este elemento, pero no estar aportando rigidez ante fuerzas laterales, pues la que me va a absorber es estos elementos y estos elementos. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegue un sismo, en la vida real, pues la subestructura va a estar un poquito más, llamémoslo así, reforzada, no reforzada, pero sí va a resistir un poco más. Recuerda que cuando nosotros diseñamos elementos, por lo menos en sistemas de pórticos, en los sistemas de pórticos lo único que es estructural son vigas y columnas. Losas no hacen parte del sistema sismo resistente. ¿Listo? Entonces aquí tenemos unos criterios y dice que los pilares secundarios frente a acción sísmica, dice considerar las prescripciones de diseño por sismos para las armaduras transversales, yo desactivo, y considerar las prescripciones de diseño por sismos para las armaduras longitudinales, pues yo la desactivo. ¿Qué quiere decir esto? Esto me quiere decir de que, oiga, yo voy a considerar una columna secundaria frente a la acción sísmica, entonces si no me va a aportar rigidez, ¿para qué le voy a hacer los chequeos del capítulo C21? Eso es como cuando tenemos una viga no estructural, o sea, uno las chequea no con el capítulo C21, sino que del C21 hacia atrás. ¿Listo?
Igualmente tenemos unos elementos en los que son columnas de refuerzo de borde, en donde yo puedo decirle al programa que considere las prescripciones de diseño por sismo para la armadura transversal o considerar prescripciones de diseño por sismo para la armadura longitudinal. ¿Sí? Yo le puedo decir esto aquí al programa que grabar como opción por defecto. Por acá también tenemos considerar los pilares secundarios frente a la acción sísmica al realizar las comprobaciones de diseño por capacidad del elemento, ¿sí? Y comprobar resistencia mínima flexión de diseño por capacidad de los pilares secundarios frente a acción sísmica. También le puedo decir que sí. O prácticamente desactivo la otra opción. Podemos dejar estos valores así por defecto. Y aquí le podemos decir agrupar columnas y tolerancia de comprobación y separación. Le podemos dejar aquí aceptar. ¿Tienen preguntas con respecto a lo anterior? Bueno, luego nos vamos aquí a disposiciones de armados. Entonces vamos a disposiciones de barras. Aquí es donde regulamos la longitud de las barras. Entonces longitud máxima de barra vertical 8 metros. Longitud para unir tramos cortos 4 metros. Le damos aquí a aceptar. Solape a nivel de planta. Aquí es importante, ¿sí? Porque es que algunas personas no organizan esto bien. ¿Qué quiere decir? Resulta que yo he creado aquí un piso. Acá, aquí está el piso. Pero resulta que es una columna de doble altura, aquí, digamos, y no me llega ninguna viga, pues él la toma como si fuera una sola columna y el empalme me lo realiza en la parte intermedia. Entonces, le damos aquí a aceptar. Cortar esperas en los últimos tramos, entonces yo le voy a dar a aceptar, que dice cortar esperas. Prácticamente es que cuando al finalizar mi columna, ¿sí? Que simplemente estos ganchos sean ganchos, digamos, si cumple la longitud de desarrollo, pues que no me haga estos ganchos, sino que sea un solo acero longitudinal. ¿Listo? Y yo le puedo decir la opción por defecto. Transiciones por cambio de dimensiones. Resulta que nosotros en columnas, nosotros podemos tener una columna de esta forma y de esta forma, ¿sí? Esto lo dice la NSR10. Yo puedo tener aquí un acero longitudinal y yo puedo tener aquí un acero longitudinal de esta forma. La norma nos regula bastante esta pendiente. Si esta pendiente la tenemos por este valor, en donde B sobre H es 0.16, estamos bien. De lo contrario, pues el programa estaría haciendo lo siguiente. Aquí un acero longitudinal, aquí un anclaje y pues este acero de esta forma. Llamémoslo así. Aquí los estribos y aquí continúan los otros estribos. ¿Listo? Grabar este valor es por defecto de la normativa colombiana. Grabar por defecto. Redondeo de longitudes de barras. Yo le puedo decir al programa que me redondee las barras a cada 5 centímetros. O sea, no va a tener una barra a menos de que sea exacta mi viga, mi columna, ¿sí? Pero entonces va a manejarlos en múltiplos de cada 5 centímetros. Solape en zona central. Entonces aquí es muy importante porque los empalmes en las columnas nosotros debemos hacerlo en la parte central, eso nos dice la normativa. Entonces es importante seleccionar esta opción, solapar en zona central del tramo. En muchas ocasiones los empalmes por defectos, como ven acá, si no la tenemos marcada, el programa lo hace al inicio de cada tramo y vamos a tener problemas ante una revisión. Opciones de arranque, yo esto lo ubico de la siguiente forma. Digamos, esto es como el empalme que debemos hacer es en el arranque, o que lo haga continuo y me empalme donde debe ser. Entonces yo les recomiendo esta opción. De prácticamente empalmar al inicio de una columna, estaríamos haciéndolo mal en columnas. ¿Listo? Aquí les voy a decir que estribos de montajes cuyo diámetro y separación cumplan con la norma, le damos a dar ese valor. Aceptar.
Solapen muros y pantallas, no vamos a ver opciones para armados de estribos. Entonces vamos a tener colocar estribos en encuentro con forjados. Tenemos también esta opción, colocar en cabeza con menor separación y colocar en pie con menor separación. Entonces, dependiendo de la zona en donde vamos a ubicarla, pues podemos realizar esto. Yo diseño mucho para zona sísmica alta, ¿sí? Y generalmente en zona sísmica alta toda la columna va confinada. ¿Por qué confinada? Yo tengo aquí mi LO, yo tengo aquí mis elementos LO donde están confinados, ¿sí? Venga, sí, son ese. Bueno, prácticamente tengo en mis columnas mis zonas de confinamientos acá y zonas de confinamientos acá. La norma me dice que el empalme en las columnas debe hacerse en la mitad, y para zonas sísmicas altas los empalmes deben ir confinados cumpliendo con la misma separación de la zona de confinamiento. Entonces, si los empalmes van aquí en toda la mitad, pues prácticamente que toda mi columna va confinada. Estoy hablando para zona sísmica alta. Recubrimientos, dejamos este valor de recubrimiento de 4 centímetros. Recuerden que el recubrimiento es a la cara del estribo, no al fleje. Prácticamente la capa protectora que voy a tener que me protege el acero. Entonces lo dejamos así. Tenemos esfuerzos, coeficientes de empotramiento en última planta, lo podemos dejar de 0.30. ¿Por qué? Resulta que ¿cuál es la dimensión mínima de una columna en zona sísmica alta? Bueno, es 30 por 30. Resulta que si es 30 por 30 y unas vigas encubiertas, generalmente las vigas encubiertas son pequeñas, máximo 30 centímetros. Y si uno va con una columna y tengo un acero de 5 octavos, pues aquí no voy a cumplir longitud de desarrollo, ¿sí? Y eso me lo va a exigir. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? El coeficiente de empotramiento en el último plano, pues lo baja a un 30%. Ahora, hay muchos quienes piden que se chequee columna fuerte, viga débil en una cubierta o en el último tramo. No, esto no, pues digamos lo que no aplica el criterio o la funcionalidad de columna fuerte, viga débil, ¿sí? Es que no se me vaya a formar una rótula plástica, ¿sí? En estas zonas, ¿sí? Y si se me forma mi rótula plástica, primero que todo, pues no voy a tener tanto problema, ¿sí? A diferencia que si se me forma en este punto. En estos puntos ya voy a tener problemas de rótula plástica. Ahora, si se me forma una rótula plástica en estos puntos, pues tampoco vamos a tener problemas. Entonces, digamos, ese es como el criterio de la filosofía columna fuerte, viga débil, ¿sí? Además, para que llegue aquí a cumplir esos requisitos, generalmente no va a cumplir o no cumple. Bueno, coeficiente de rigidez axial, dejamos estos valores por defecto. Cuando hablamos de estos coeficientes de rigidez axiales ante cargas axiales, digamos, estos se utilizan cuando se diseñan edificaciones de gran altura para procesos constructivos. Si yo voy a tener un edificio de 100 pisos, la rigidez axial ya influye un valor importante en los primeros niveles, que es el acortamiento del concreto. Coeficiente igualmente de rigidez de torsión, vamos a dejar este por defecto. Por acá tenemos planos, tramos de pilares y pantallas, cuadro de pilares, donde le puedo decir que desagrupar o agrupar. Listo, yo creo que vamos a dejar aquí, el tiempo se nos agotó. Voy a dejar aquí para el tema de configuración de aceros con respecto a columnas. La próxima clase continuamos aquí con lo que es la parte de vigas. Les voy a compartir también el archivo de la edificación que vamos a diseñar y vamos a entrar a la configuración de la parte sísmica, todo con criterio normativo,
donde ustedes pueden evidenciar qué valor corresponde a cada uno de lo que les estamos incorporando al programa. Ingenieros, ¿preguntas? ¿Esa configuración que se hizo para las columnas se hace también para las vigas? Correcto. También se hace para las vigas. ¿Preguntas? Pueden alzar la mano y se le da la opción para que activen el micrófono. Bueno, no veo más preguntas, entonces muchas gracias a ustedes por asistir. Esta primera clase creo que fue gratuita, entonces espero verlos en la próxima clase. Que estén muy bien y que Dios los bendiga a todos ustedes. Hasta luego. Me preguntan por acá que si tendrán acceso al software con alguna licencia próximamente. Sí, claro. Las personas que ya están inscritas, yo creo que ya les habrán enviado las licencias para que tengan acceso total a lo que es el programa CIPECAD. Pero sí van a tener licencia. Bueno, les van a compartir un número si tienen alguna pregunta con respecto al diplomado. Entonces, ingenieros, que estén muy bien. Hasta luego.